Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Veo algunas caras nuevas, me da gusto el verles. Esperemos el saludarles al final del estudio y otros que ya conocemos, me da gusto el verles a todos. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para iniciar este mensaje. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos tu presencia, Señor, aún más, Señor amado, en tu grande misericordia, en lo que resta de esta reunión, Señor. Gracias por tu presencia de ahorita en estos momentos, Señor. Qué bendiciones alabarte, exaltarte, Señor. Pues tú eres digno de alabanza, Dios, porque tú te despojaste de tu único Hijo. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú dices tu vida por nosotros? Señor, bendícenos a todos en esta mañana, Jesús. Bendice nuestras almas en grande manera. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Vamos a tener un breve resumen del ciclo que ustedes están viendo. Han estado estudiando en domingos anteriores el verdadero significado del amor. Hemos aprendido que el amor es más que un sentimiento y más que palabras. Es una conducta de respeto acompañada con un sentimiento hacia una persona y sobre todo a Dios. Es importante que nosotros sepamos que la palabra amor es mencionada en la Biblia aproximadamente 250 veces, la palabra amor. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos esa palabra 136 veces, en el Antiguo Testamento 112 veces. Aún sin mencionar todas las veces que viene la palabra amó, amarás, amaron, amaréis, amamos, amáis, y sin ver todos los sinónimos que tiene que ver con la palabra amor. Entonces nosotros entendemos que la palabra amor es muy importante en la Biblia. ¿Sabe por qué es muy importante en la Biblia? Porque Dios es amor. Dios es amor y Él nos ha dado un ejemplo de cómo nosotros los seres humanos debemos amarnos. Nosotros debemos amarnos como Dios nos enseña y nos ha estado enseñando en estos domingos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se menciona algunas de estas palabras que acabo yo de compartirle. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 5:43 al 46. Y dice la escritura, ¿se alcanza a apreciar un poco? Muy bien. Dice en Mateo 5:43 al 46. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y entonces nos encontramos aquí varias palabras, ¿verdad?, que acabamos nosotros de mencionarle, que la Biblia nos enseña la importancia de esta palabra amor. Amarás a tu prójimo. Y aquí algo que nos llama la atención es que en el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amada persona, si nosotros somos serios en esta lectura, nos damos cuenta que la Biblia no dice que debemos aborrecer a nuestros enemigos. Fíjese lo que dice la Biblia en Levítico 19:17. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a nuestro prójimo y que tenemos que ser buenos con ellos. Levítico 19:17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es precioso lo que nos enseña este pasaje. No debemos nosotros, los seres humanos, aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón.
Más bien la Biblia nos invita a que razonemos con nuestro prójimo para que no participemos de su pecado. La Biblia nos invita a no vengarnos ni guardar rencor con los hijos de tu pueblo, con las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares. Más bien debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Proverbios 25:21. Fíjese lo que dice la Escritura. Repito, la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo y no aborrecerlo. Proverbios 25:21. Aunque sean nuestros enemigos, dice la Escritura: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos enseña que debemos aborrecer a nuestro enemigo? Es una mala interpretación de los escribas y de los fariseos. Lo que pasa es que ellos no amaban a sus enemigos. Entonces tú te los puedes encontrar por allí hace 2000 años, que cuando ellos iban por camino de samaritanos, para que ellos no se encontraran con un samaritano, porque ellos odiaban, eran sus enemigos de ellos, daban una vuelta, que eso le implicaba más tiempo para su destino que ellos tenían que llegar, con tal de no encontrarse con un samaritano, porque los odiaban, porque tenían amargura, porque no tenían amor para con sus enemigos. Y de la misma manera ellos evitaban también tener un encuentro con los publicanos, porque ellos se sentían traicionados por ellos. Entonces los miraban como enemigos. Entonces el ser humano tiende a no amar a sus enemigos. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros aún amemos, no nomás a los que nos aman y nos quieren y nos respetan, sino Jesús quiere que amemos a nuestros enemigos. No quiere que en un momento dado que nosotros estemos de acuerdo con aquellas cosas malas que nos hacen, no, sino que más bien tengamos un corazón perdonador de esas cosas que ellos nos hacen. A veces el dolor viene de aquellos seres humanos cercanos a ti, con palabras hirientes, palabras muy fuera de lugar, quizá de un padre, de una madre, de un hijo, un esposo, una esposa. Y son palabras muy dolorosas y se vuelven enemigos. Tú los ves como un enemigo o una enemiga. Amada persona, es tu ser querido, es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu hija, son tus padres. ¿Cómo es posible que tú tengas odio en tu corazón cuando la Escritura nos enseña que debemos de perdonar a nuestros enemigos? Amados, qué importante es el amor en la Biblia. Qué importante es no aborrecer e inclusive a nuestros enemigos. Tengamos cuidado de la amargura, tengamos cuidado del odio. Pasemos entonces a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, 5 y 6. Dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el punto que vamos a estudiar, el versículo 6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y para ello vamos a ver si se alcanza a apreciar aquí una imagen de un personaje. Gracias por apagar la luz. Él se llama Alberto Patistán. Ahí lo vamos a dejar. Aquí se ve este personaje sonriente. Quiero decirle que a este varón yo lo conocí hace algunos años en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Ahí lo saludé, ahí platicamos, cruzamos unas palabras, compartimos algunos momentos y vemos nosotros aquí que él ahorita está contento. Cuando yo lo miré por primera vez, el varón pues estaba enfermo, el varón estaba triste, no tenía esa sonrisa, simplemente fue una sonrisa fugaz.
al habernos presentado, al haber platicado con él, pues él todavía estaba encarcelado. Nosotros vamos a compartir la palabra de Dios a ese lugar, a ese penal. Y bueno, en esta ocasión él está contento por lo siguiente. Vamos a ver la siguiente nota. Dice: la decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patistán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe de ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos. Manifestó Amnistía Internacional el día de hoy. Sigue la nota. Alberto Patistán fue condenado en el año 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable de asesinato de 7 policías durante una emboscada en junio del año 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos. Siguiente. Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patistán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves, pero graves errores en ese sentido. La organización considera que las autoridades mexicanas deben de conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patistán fue condenado. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo pienso? Aquí Enrique Peña Nieto lo indultó. Esto es, que el presidente de la República tiene la autorización de indultar a un preso, de sacarlo en libertad. Pero sabes, él estuvo 13 años encarcelado injustamente. Injustamente. No estuvo con su esposa, no estuvo con sus hijos. Año tras año estuvo él encerrado por un delito que él no cometió, que injustamente fue encarcelado, juzgado por nuestras autoridades, donde pues vemos nosotros que se equivocaron. Mas sin embargo, cuando yo iba a ese penal, siempre me encontraba manifestaciones, pancartas, me encontraba de diferentes tipos de organizaciones. Yo decía, ¿qué hacen aquí? ¿A qué vienen a manifestarse, etcétera, etcétera? Y era a un apoyo a este profesor, a este indígena tzotzil que era inocente. Apoyaban a este varón porque ellos estaban 100% convencidos de que Alberto Patistán era inocente y que se le había enjuiciado injustamente. Y no nomás estaban en el penal, sino se manifestaban por ahí en la ciudad de San Cristóbal, ahí en la capital, en este caso Tuxtla Gutiérrez, y se iban y se manifestaban también a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Daban entrevistas a los medios de comunicación. Había una presión sobre el gobierno para que se hiciera justicia, para que lo liberaran. Y sabes, el presidente lo indultó, lo liberó. Pero ¿sabes por qué yo pienso? Cuando yo tuve la plática con él, este varón lo miré cabizbajo, lo miré un poquito demacrado. ¿Por qué? Porque él tiene una enfermedad incurable. Tiene cáncer en su cerebro. ¿Qué tanto le puede durar? ¿Qué tantos años puede durar? Yo decía, esta persona si está muriéndose en vida y sobre todo injustamente encarcelado. Qué triste. La Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En México, según algunos documentales que hemos por ahí supervisado y visto,
un gran porcentaje de personas que están en la cárcel, aproximadamente el 50%, están, inclusive han sido boletinados por medios de comunicación en todas las esferas, y la gente lee esas notas y escucha esas notas, etcétera, y mira a través de medios televisivos esas notas y ponen las caras de hombres y mujeres que hicieron esto y aquello. Quiero decirles que el 50% de los que están encarcelados en México son inocentes. Son inocentes. ¿Qué hace esa gente inocente encerrada? Chivitos expiatorios. O personas que en un momento dado, por desconocer, por no conocer ciertos procesos legales, pues por su propia boca hablaron lo que no era y están pasando ahí una pena sin tener un acceso a sus familiares como debe de ser. Es alarmante esto. El 50% de las personas que están encarceladas son inocentes. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Quizá algunos de ustedes tienen familiares en la cárcel que son inocentes y saben que las estadísticas no mienten. Deuteronomio 19:16 dice lo siguiente: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, que es lo que les hace falta a los jueces de aquí de México. Inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, ¿qué es lo que pasa aquí en México? ¿Cuántas calumnias, cuántos testigos falsos hay para testificar y decir, él fue, él lo hizo, él es el culpable y él es el inocente? Pero están mintiendo, están siendo unos mentirosos, están atestiguando falsamente. Y dice entonces el versículo 19: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Cómo lo miraba aquí la escritura a esos personajes que estaban señalando y justamente estaban siendo injustos con su juicio y no estaban hablando verdad? Dice aquí la escritura, una maldad semejante. Es un pecado horrible, amada persona, atestiguar con una persona o sobre una persona o hacia una persona sin ser cierto, con toda la intención de dañar a las personas. Y dice el 21: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y bueno, ese es el pasaje que confundía o torcían los fariseos y los escribas, ¿no? Aquellos que hemos escuchado ojo por ojo y diente por diente, no tenía nada que ver con la venganza humana, sino tenía que ver con algo civil, con autoridades que inquirían y miraban que esta persona que estaba poniendo en juicio a su prójimo con calumnia, con mentira, para dañarlo, dice aquí la escritura que ese es el que tenía que ser castigado. El mal que quería hacerle a su prójimo, ese mal le iban a hacer a él, pero no la persona agraviada, sino las autoridades. Las autoridades, amada persona. Y vemos nosotros que cuántas injusticias, cuántas calumnias hay con tal de lastimar a su prójimo, hablando mentira y no hablando verdad. No necesitamos nosotros ir a una situación legal. Ese tipo de juicios injustos se dan muchas de las veces en las casas, en los hogares.
Y entonces ahí están esos juicios injustos diciendo, él lo hizo, ella lo hizo, yo lo miré y no lo miró y no lo hizo y no es cierto, sino que el jovencito, la jovencita, el papá, la mamá, el esposo, la esposa están mintiendo con tal de lastimar a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus hijos, a su hermano, a su hermana, cayendo en una grande falta de amor, en una grande maldad, en un juicio injusto con tal de salirse con la suya, hablando mentira, hablando engaño. Yo no sé cuántos calumniadores, habrá aquí en este lugar. Yo no sé cuántos mentirosos y mentirosas habrá aquí en este lugar. Amada persona, usted se debe de sentir avergonzada, avergonzado, si usted es de ese tipo de personas. No se vale, es algo injusto, no es correcto, con tal de que usted se salga con la suya, esté mintiendo, dañando, y que en un momento dado tú como hijo e hija hagas que castiguen a tu hermano porque tienes una diferencia con él, a tu hermana porque tienes una situación con ella, y entonces el papá te cree a ti, la mamá te cree a ti, y en un momento dado el papá agarra el chicote y te empieza a dar de chicotazos a tu hermano, a aquella persona que tú tienes esa diferencia, y lo más terrible, que todavía te burles, te rías por dentro. Qué malvado corazón tienes, qué malvadas intenciones tienes, qué inicuas acciones tienes, amada persona. Te debería de dar vergüenza si ese es tu caso. No debemos nosotros atestiguar falsamente. No debemos hacer juicios injustos. Por eso la Escritura nos dice que alguien que ama, alguien que tiene un verdadero amor, no anda de mentiroso, no anda haciendo juicios injustos y mujeres siendo injustas con sus juicios también. Hermanos y amigos, tenemos que tener cuidado con los juicios injustos. Porque cuando nosotros atestiguamos y decimos sí fue y no tenemos los elementos necesarios para decir que sí realmente él fue, podemos caer en un juicio injusto, en una falta de amor y en una mentira, y vamos a ofender al Señor Jesucristo. Se cae en pecado, se lastima a un ser humano, se daña a un ser humano, se amarga a un ser humano. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué no me habla mi hermana? ¿Por qué no me habla mi hermano? ¿Por qué no me habla mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa? Porque está amargado, porque se le hizo un juicio injusto y se le castigó injustamente y se le calificó injustamente. Creo que debemos de ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros juicios. No se vale en un momento dado engañar, utilizar nuestra boca con mentiras para hacer que castiguen a otra persona o piensen mal de tu enemigo o de aquella persona que tienes esa diferencia. No es correcto. Eso no es amor. Eso no es amor. En la Biblia vemos que el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto y no hubo nada de verdad porque usaron testigos falsos. Qué crueles fueron. Amada persona, a nuestro Señor Jesucristo se le juzgó injustamente utilizando a personajes falsos que mintieron y mintieron. Y entonces todo el castigo que fue sobre él, es cierto, sabemos que él puso su vida en lugar de la nuestra, pero no se te olvide que el juicio que él llevó fue injusto. Fue injusto y fue una mentira lo que atestiguaron contra de él. Y eso fue lo que le llevó a que él fuese crucificado. ¿Cuántas personas en un momento dado deciden, mejor, o jovencitos o jovencitas, deciden salir de su casa porque se le hizo un juicio injusto? No es correcto que un joven, una jovencita salga de su casa. Más vale tener un corazón perdonador, y arreglar una situación en lugar de huir rebeldemente porque se le hizo un juicio injusto. Creo que nosotros debemos de tener cuidado. Usted debe de tener cuidado de no cometer
ese tipo de errores, ¿verdad? Humanos. Más bien tengamos un corazón perdonador. Y vemos nosotros que un juicio injusto se le hizo a nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo Él no se amargó. Lo sorprendente es que Él no devolvió mal por mal, no devolvió mal por mal, no se amargó y más bien oró por sus enemigos. Oró por aquellos que le estuvieron haciendo mal. Y es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo es que nuestro Señor Jesucristo amó aún a pesar de todo lo que le estuvieron haciendo. Dice la Escritura que entonces el amor no se goza de la injusticia. Y se refiere a todo esto que hemos estado mencionándole. El amor no se goza de la injusticia, quiere decir también no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad. Y quiero tomar el ejemplo una vez más de nuestro Señor Jesucristo. Caray, Él ya estaba en la cruz, ya estaba crucificado. ¿Sabes qué hacía la gente? Aún así, en ese dolor que Él estaba teniendo en esa cruz, la gente se seguía burlando de Él. La gente se burlaba de Él. No quedó conforme con que se le haya hecho un juicio injusto. No quedó la gente conforme. Era tanto el odio, la rabia, lo que había en el corazón de estas personas. Se dejaron guiar por todos los rumores que se decían, no, es un malvado, no, es un engañador, etcétera. Todo lo que tú quieras imaginarte. Entonces todavía las personas, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado con el dolor de los clavos, todo lo que le habían hecho, colgado en esa cruz, todavía las personas decían, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, para que creamos en ti. Qué inmisericordiosos eran esas personas, sin misericordia. Gente que estaba mofándose, burlándose del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se le hace a usted algo justo ese tipo de burla? Total, ya estaba en la cruz, que ahí quedara. No, se burlaban con todo lo que da. En su corazón había una grande maldad. Y eso es lo que hay en muchos corazones cuando logran su objetivo de que una persona sea castigada injustamente por la mentira, por la calumnia. La gente se burla. Así es lo que hay en el corazón de las personas. Muchísima maldad, crueldad, injusticia. Me llama a mí la atención lo que significa la palabra injusticia. Fíjate que la palabra injusticia tiene estos siguientes significados: iniquidad, injusto, maldad, malo o también agravio. Y cuando la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, esto es, no se goza de la iniquidad hecha por los seres humanos. No se goza de la injusticia, ¿verdad? De lo injusto que están tratando a un ser humano. No se goza de la maldad de la persona mala o de la persona que agravia. ¿Y cuánta gente se goza en la maldad o iniquidad que cometen otras personas? Quiero aprovechar ese significado con toda la intención para transmitirles las siguientes verdades. Entonces yo le decía, ¿cuánta gente se goza en la maldad o iniquidad que cometen otras personas? Y vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, el niño de 3 años que está empezando a hablar, que empieza a decir maldición. ¿Y cómo se pone la gente? ¿Cómo se pone papá, mamá? ¿Cómo se ponen los familiares que están alrededor? Ja, 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 ja. Empiezan a reírse de esas malas palabras que el niño, que quizá a lo mejor no sabe lo que está diciendo, pero los padres o las personas que están a su alrededor sí saben lo que está diciendo el niño, y en lugar de en un momento de corregirlo, de pararlo, de decirle no es correcto, la gente se ríe y se carcajea con todo lo que da. El niño que pega o escupe, cómo la gente se ríe a más no poder. Mujeres que agravian a su prójimo con golpes,
Y sobre todo cuando es a un hombre y otros personajes lo ven y se ríen, se carcajean. Mira cómo esta mujer, de veras, cómo lo tiene, etcétera, etcétera. Y ahí vemos nosotros gente que se ríe, que se carcajea, porque esta mujer está golpeando, ¿verdad? Y entonces la mujer se da cuenta que la están viendo y se agarra con más fuerza para estar golpeando al hombre, sea al esposo o a cualquier persona. No sabemos los motivos. Pudiera ser, vamos a poner que no tenga motivo, simplemente porque es una mujer pegona, una mujer enojona, una mujer que golpea, una mujer que está aprovechándose de la situación porque el hombre no quiere defender, no quiere darle un golpe y no se le debe de dar, etcétera. Pero ella toma saña. Y los que estaban a su alrededor, cómo se empiezan a burlar, a carcajear, a reír. Hombres siendo injustos, muy injustos, golpeando a una mujer. Honestamente, el hombre tiene más fuerza, así nos hizo Dios. Pero la fuerza que Dios nos dio no fue para golpear a una mujer, sino para trabajar, para sacar adelante a nuestros seres queridos, etcétera, que están a nuestro alrededor. Entonces, qué injusto es que un hombre que tiene más fuerza se agarre contra la mujer y le empiece a dar de puñetazos y le empiece a dar de patadas. ¿Eso es algo justo? ¿Eso es algo amoroso? ¿Eso es algo tierno? Esa es una semejante maldad. Es una perversidad. Es algo sumamente injusto, malvado. ¿Cómo es posible que un hombre utilice toda su fuerza para golpear a su esposa o a una mujer? El amor no hace eso. El amor no hace eso. Es injusto cómo en ocasiones el hombre actúa de esa manera. ¿Cuántos padres están siendo injustos al castigar injustamente a sus hijos sin haber inquirido, indagado, preguntado, y ya le empieza a corregir? Y en un momento dado después se da cuenta el padre, la madre, que se equivocó, pero ya el daño está hecho. Qué terrible. Y nosotros como padres somos jueces, porque vamos a juzgar una situación de nuestros hijos. Y si tú juzgas mal la situación y corriges mal, ¿qué diferencia hay de ti, padre, madre, contra aquellos jueces que condenaron a Pakistán? ¿Qué diferencia hay? Eres una persona injusta, injusto. Que Dios nos libre de esas injusticias, porque si no vamos a tener hijos amargados contra de nosotros. ¿Queremos eso? ¿Queremos odio en el corazón de nuestros hijos hacia nosotros? No. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de cómo vamos a hacer un juicio con ellos, cómo los vamos a corregir, para que nuestros hijos no se vayan por otro camino, por un mal camino. Amada persona, en nuestras consejerías nos hemos encontrado de todo. ¿A usted se le hace justo que cuando un matrimonio, por no tener temor de Dios y no tener principios en su vida, empiezan a salir malas cosas y el hombre empieza a andar de adúltero con una y con otra mujer? Y entonces la mujer decide: este hombre ya no me ama, ya no me quiere, me voy a separar de él, me voy a divorciar, porque no vaya a ser que venga y me traiga una enfermedad incurable y después ¿quién va a cuidar a mis hijos? Y entonces la mujer confiadamente va y procede a hacer sus trámites de divorcio, y luego se da cuenta que cuando ella ya se va a divorciar y para estar viendo el papeleo de las propiedades que le corresponden a cada quien, se da cuenta que ella no tiene ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque el hombre malvado, el hombre malo, como dice aquí la definición de la palabra injusticia, el hombre malo, el hombre lleno de maldad, empezó a cambiar todo el papeleo de las casas, de las propiedades, con otro nombre, para que su mujer no se quedara con nada.
¿Se le hace a usted justo eso? Hasta uno se indigna de escuchar eso, ¿cierto o no? Caray, la mujer estuvo trabajando, poniendo de su parte con su esposo los primeros años, estuvieron aquí trabajando aquí, trabajando allá, educando a sus hijos en las buenas y en las malas, y ahí estuvieron. Cuando había enfermedad, la esposa lo cuidaba; cuando había en un momento dado alguna situación difícil, la esposa apoyaba, etcétera, etcétera. Y por lo que tú quieras, entonces el esposo dejó de amar a la esposa. Y todo ese bien que ambos trabajaron y estuvieron ahí amándose hasta donde ellos pudieron, y todo lo que hicieron juntos, el hombre con esa maldad le pague mal y quiera quedarse con todo, avariciosamente, cruelmente, y dejando en la calle a esa mujer que estuvo 15, 20 años con él. Por eso la Biblia dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Y cuántas personas y cuántos casos injustos pudiéramos mencionar en esta mañana, y que quizá algunos no lo desconocen? El ser humano es injusto, malagradecido y malo, sobre todo por no tomar en cuenta el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos seres humanos y cuántos mexicanos conocemos que hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, y vino y nació en un pesebre, nació en un establo entre los animales? Ese fue el recibimiento que le dimos nosotros los seres humanos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador, a Jesús, a Jesús. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empezó a mostrarnos el camino, nos empezó a mostrar la verdad, el estilo de vida que nosotros debemos de andar. Pero no nomás nuestro Señor Jesucristo nos mostró eso, sino nos mostró un ejemplo de humildad, de amor, de compasión. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo aún se le hizo mucha injusticia a Él. Y vemos que Él nos muestra el camino del perdón. Y todo lo que Él hizo, tú lo sabes, nosotros lo sabemos. ¿Y cómo reaccionan muchas personas aquí en México al saber del sacrificio de Jesús, del amor de Jesús? Ve todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Y cómo estás tú respondiendo a ese amor de Jesús? A ese sacrificio, ¿cómo estás respondiendo tú? ¿Con mucho valor? ¿O estás respondiendo en una actitud rebelde, llena de maldad, ofendiéndolo? Tú dime, ¿se te hace justo eso? ¿Es justo lo que tú haces al Señor Jesucristo? ¿Así le pagas tanto amor? ¿No se te hace algo injusto? ¿No se te hace que eres injusto, injusta? ¿Que Él te hizo mucho bien y tú lo devuelves ese bien, ese mucho bien, lo devuelves con mal, con desobediencias, con enojos, con amarguras, con mentiras, malicias, celos? Y sabes tú que el pecado llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, y tú lo sigues cometiendo con la mano en la cintura, cuantas veces quieres y quieras. Y parece ser que eres una máquina imparable. Y no te importa a quién te lleves, a quién ofendas, a quién lastimes. Pero ¿qué crees? El Señor Jesucristo te tiene aún todavía con vida. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo seguirás? ¿Seguirás teniendo esa vida que llevas, siendo injusto, malagradecido con todo lo que Jesús ha hecho? Hace unos momentos yo les decía, caray, esta mujer trabajó, vivió, amó a su esposo 15, 20 años, y tú dices, qué mal hombre, qué malo. ¿O no dijeron qué malo? ¿Sí o no? ¿Y tú qué eres para con nuestro Señor Jesucristo? ¿Eres muy bueno, eres muy buena? Eso es lo que tú eres, una persona mala, un hombre malo, malagradecido, injusto. Pues no respetas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
No respeta su sufrimiento, su amor. No se le valora, lo desprecias. Y eso es triste. Y eso sí es ser muy malo y muy mala. La Biblia nos dice quiénes no van al cielo. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién encabeza la lista de ese tipo de personas que cometen estos pecados tan bárbaros? ¿Quiénes encabezan la lista de los que no van a ir al reino de los cielos, al reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Los injustos. Si usted es injusto, injusta con el trato con sus seres queridos, no tiene amor, anda de mentirosa, de mentiroso, calumniando, hablando falsamente, usted encabeza la lista de los que no van a ir al reino de los cielos. Y eso le debería de preocupar. Porque si usted se muere ahorita, usted no va a ir al cielo. Usted se va a ir al infierno por toda la eternidad. Yo veo ahorita que la gente no aguanta el calor. Y cómo escucho que aquí se quejan del calor. Y el calor aquí, el calor allá. Y el abanico aquí, abanico allá. Y en la noche no soportan el calor. Y la gente está irritable porque hace calor y todo. Quiero decirle que este calorcito que usted siente nada que ver con el fuego eterno, la llama eterna. Es algo espantosa y dolorosa. Ojalá y la entendiera y la entendiéramos. El infierno es real. La llama de fuego es real. Y si usted sigue con su mala manera de vivir injusta, siendo malagradecido, malagradecida, mentirosa, calumniadora, o haciendo juicios injustos, mostrando una falta de amor, aparte de que se va a lastimar física, emocionalmente, espiritualmente, y va a lastimar a otras personas y está ofendiendo a Dios, quiero decirle que el infierno la está esperando. Lo está esperando, amada persona. Yo no quisiera que usted fuera a la condenación eterna, pero aunque uno no quiera, la persona, si no cambia su proceder, se lo está ganando. Se lo está ganando. No es cualquier cosa hacer una calumnia, difamar. No es cualquier cosa con toda la intención mentir para que castiguen a una persona, para que le corran a una persona de un trabajo. No es justo. Y si tú dices que eres cristiano o cristiana y andas haciendo juicios injustos por no ser un buen juez, un diligente juez, deberías de tener temor de Dios. Y debes de preguntarte si realmente eres cristiano o cristiana. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 2, 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Principalmente de quién? De Jesucristo. Desprecian el señorío. Oh, amada persona, no estamos leyendo cualquier pasaje. Aquí Dios nos está enseñando, nos está hablando, nos está abriendo esa cortina para darnos cuenta de lo que hay en la eternidad, después de esta vida. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene algo reservado a los injustos, que es castigo. Un castigo. Entonces no es cualquier cosa leer rápidamente 1 Corintios 13:6.
Nos damos cuenta que es delicado ser una persona injusta y no hablar verdad. Y no hablar con verdad. ¿Por qué? Porque la persona, aparte de no tener amor, es un mentiroso, una mentirosa. Es un injusto, es una persona mala, malo. ¿A poco no es malo e injusto que los padres, después de habernos criado, amado, que cuando nos enfermábamos, ellos estaban ahí al pendiente de nosotros, estaban al pendiente de ti, y que tú ahorita ya que eres 30, 40 años y tus padres están enfermos, tú los tienes en el olvido, no te das por ellos, no los visitas, no los amas como debe de ser? ¿Se te hace eso justo? Cuando ellos te dieron comida, almuerzo, cena, vestido, zapato, amor, o medio amor, como tú lo quieras. Yo no sé la situación de cada uno de ustedes en su infancia, pero al final de cuentas creo que no te abandonaron. Y si te abandonaron, perdona. Pero si no te abandonaron, ¿cómo los tratas a tus padres? ¿Les obedeces? ¿Les abrazas? ¿Les das un beso? ¿Ves por ellos? ¿Los honras? ¿Los tienes en alta estima? ¿O los haces a un lado? ¿Qué haces tú con tu padre, con tu madre? ¿Cómo los tratas? ¿Se te hace justo tu proceder? ¿Se te hace justo como estás amando a tus padres, amada persona? Si tú no los valoras y no los amas, eres una persona malagradecida, un hijo malagradecido e injusto e injusta. Entonces la Escritura dice que el amor se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad. ¿Y cuánto gozo tiene una persona al saber que su ser querido anda en la verdad? Y aquí quiero enfocarme a la verdad, a las palabras de Jesús o el camino que uno ha encontrado de verdad en nuestro Señor Jesucristo. El amor se goza de la verdad. Fíjate lo que dice San Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Cuánto gozo tiene una persona al saber que su ser querido no es un mentiroso, no es un calumniador, y más bien es una persona que habla verdad y sobre todo que anda en el camino de la verdad? Segunda de San Juan 1:4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué gozo, qué felicidad hay en el corazón de un padre y una madre cuando su hijo o su hija habla con verdad, es justo, pero aquí sobre todo teme a Dios, camina en la verdad. Es una persona que ama a Jesús, que ama a Dios y que lo ama a Él. Y aquí la Escritura nos enseña que San Juan dice: mucho me regocijé. Yo no sé cuántos padres pueden decir eso de sus hijos actualmente. Mucho me regocijo que mi hijo no es un mentiroso, es una persona justa en sus juicios, es una persona respetuosa, es una persona que habla verdad, se conduce en verdad. Y añádale usted, anda en el camino de la verdad. ¿Cuántos padres quisiéramos decir eso, verdad? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Si nuestros hijos no andan en el camino de la verdad, si nuestros hijos son malos, no tienen temor de Dios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a ser injustos? ¿Los vamos a agarrar con la autoridad que Dios nos ha dado para acabarlos de una vez? No, amada persona. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodilla, suplicarle a Dios: ten misericordia de mis hijos, Padre.
Dios, ten misericordia, quizá a lo mejor de mí y después de mis hijos. Quiero decirle que si su hijo anda en un camino malo, es injusto, injusta, es malagradecido, malagradecida, es mentiroso, mentirosa, si se muere se vaya al infierno. Se lo digo claro, y no porque yo se lo decía. Es porque Dios va a castigar a los injustos, a los malos. ¿Queremos ese castigo para nuestros hijos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Venir domingo a domingo y que escuche un mensaje y le entre por un oído y le salga por el otro? ¿Eso es lo que necesitan nuestros hijos? Necesitamos de Dios. Necesitamos la ayuda de Jesús para tener ese regocijo. Qué hermoso es lo que leemos aquí. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, caminando en la verdad, obedeciendo a Dios. Que Dios nos ayude con nuestros hijos. Pero fíjese que hay quienes pueden gozarse aún más, porque el hijo no tiene medio año, 1 año o 2 años, tiene a lo mejor 3 o 5 años aún siguiendo en la verdad. Mucho más gozo, mucho más felicidad. Fíjese lo que dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Estamos hablando del amor. Y nuestros hijos siguen en esa verdad y en ese amor para con Dios y para con nosotros, sus padres y su prójimo. Ese andar, ya sea en la injusticia o en la verdad, es voluntario. Es voluntario. Fíjese lo que dice Romanos 2:8. Romanos 2:8 dice lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Unos voluntariamente obedecen a la verdad y otros voluntariamente desobedecen y obedecen a la injusticia. Desobedecen a Dios y obedecen a la injusticia. Es voluntario, amada persona. Es voluntario. Que la gente sea injusta en sus juicios y no sea veraz, no sea una persona fiable en sus palabras porque no cumple y es mentiroso, mentirosa, eso es voluntario. Nadie le está forzando a que sea una persona injusta o que no hable verdad. Es voluntario. Y si alguien quiere ser una persona diferente, obedecer a la verdad, hablar con verdad y no ser injusto y amar, eso es voluntario también. Es voluntario. Amados, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino que hoy nos traza Jesús es que usted no sea injusta, no sea injusto, ande por el camino de verdad y lo siga a Él. Lo siga a Él. No hay vuelta de hoja. No tiene por qué esperar. No tiene que esperar medio año pues para dejar de hacer ciertas cosas. Recuerde que cuando Jesús llamó a las personas, algunos dijeron: pues déjame que primero haga esto, déjame que primero haga esto otro, deja que me despida de mi padre, deja que primero haga esto, aquello, lo otro. No, amada persona. Cuando Jesús llama, uno debe de obedecer y uno debe de actuar. No te tienes que esperar tanto tiempo. Es una decisión voluntaria. Andar en la verdad, seguir a la verdad, entregar tu vida a Jesús, ser una persona diferente, amar de verdad. ¿No le gustaría así vivir? Pues tome una decisión. Tome una decisión.
cambie su manera de vivir, su mala manera de vivir. Es cuestión de cambiar y es una decisión voluntaria. Una decisión voluntaria. Para finalizar, el amor entonces se goza de la verdad. Lo hemos estado explicando una y otra vez. Concluimos que debemos ser muy veraces, hablar con verdad y no engañar, no ser, entiéndase, mentirosos. Fíjese lo que dice Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es un mandamiento. Es un mandamiento dado en el monte Sinaí. Y Dios nos dice a cada uno de los que estamos aquí presentes, a usted y a mí, que no debemos hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, sino que debemos nosotros hablar con verdad. No debemos de mentir, no debemos de calumniar. ¿A quién? A nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Primeramente, los que están cercanos a nosotros, nuestros seres queridos, nuestros familiares. No debemos nosotros hablar falso testimonio de ninguno de ellos, pero tampoco de las personas que estén a nuestro alrededor fuera de casa, ni en el trabajo. Debemos de ser personas veraces, debemos hablar verdad en todos los aspectos. ¿Le cuesta trabajo hablar verdad en cualquier circunstancia? Amada persona, sí se puede. Sí se puede hablar con verdad. Es cuestión que usted tome una decisión de no andar más calumniando, haciendo juicios injustos, porque alguien que ama realmente no hace eso. No anda con juicios injustos y no anda cometiendo errores y mucho menos engañando a su prójimo. Entonces la Biblia nos manda a que no debemos hablar falso testimonio. Debemos hablar verdad. Último, Números 12, 8 y 9. Dice así la Escritura: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Explicación. Aquí Dios está hablando a una nación y le está diciendo a estos personajes, a Aarón, a María, etcétera, Él les está diciendo: yo voy a hablar con Moisés cara a cara. Cuantas veces Él quiera, Él va a hablar claramente cara a cara con Moisés. Y no va a hablar con figuras, por figuras, sino que Él iba a ver la apariencia de Dios, la apariencia de Jehová. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a estos personajes: miren, Él es el siervo que yo he escogido. Y yo me voy a manifestar a Él así, porque Él es mi Moisés. Y luego dice Dios: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cuál fue el pecado que estaban cometiendo aquí María y otros personajes más? Su boquita. Había hablado mal de Moisés. Había murmurado, calumniado, hablado mal. Se había quejado de Moisés. ¿Cómo tomó Dios esa actitud? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y así Dios está molesto con varios de ustedes. Y Dios no está en sus vidas, porque son probablemente unos mentirosos.
mentirosas, que no tienen temor, son injustos, malagradecidos. Se lo digo con todo respeto. Y Dios está molesto contra de usted. Aquí dice la Biblia que Dios se fue. Y ya sabemos lo que ocurrió a María. Fue sacada del campamento y le vino ¿qué? Lepra. Lepra. ¿Cuál fue su pecado? Su boquita. Haberse atrevido a murmurar de Moisés, de su prójimo, de su prójimo. ¿Qué era María de Moisés? ¿Su qué? Su hermana. Amada persona, cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tú, Señor amado, nos muestras el camino del amor. Tú quieres que se ponga un alto a las mentiras, Señor, a los juicios injustos, a ese gozo, a esa burla injusta, Señor, a esos testimonios no veraces, sino mentirosos. Porque eso daña al prójimo, Jesús, lastima al ser humano, lastima, Señor, al padre, a la madre, esposo, esposa e hijos o hermanos, amigos o algunos otros familiares, Señor. Pues tu palabra dice que no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, Señor. Por eso la Biblia dice, Señor, que debemos amar e inclusive a nuestros enemigos, orar por ellos. Y si nos han hecho un daño, perdonar, Señor. Tú eres un Dios justo, Jesús. Tú eres un juez justo y no vas a tener por inocente al culpable. Yo te pido por cada persona, Jesús, trata con ella, trata con él, convéncelo, Señor, de ese proceder, de ese caminar, Señor, y atráelos a ti, como nos has atraído a nosotros en tu grande misericordia. Y aquellos que caminan en amor, Señor, ayúdanos a no cansarnos de ese camino y andar aún todavía en el camino del amor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, porque eres un Dios justo, un Dios amoroso y misericordioso, un Dios veraz. Te bendecimos en esta mañana, Jesús. Te bendecimos y te exaltamos, oh Dios de los cielos, porque tú eres veraz y justo y amoroso. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Dios de los cielos es justo, santo y bueno. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos,
cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Dios de los cielos es santo. El Dios de los cielos nos ha hablado el día de hoy porque Él quiere que tú ames. Y si tú has lastimado y has dañado, amada persona, no lo dudes. Sé humilde. Sé humilde y pide perdón. Dile a tu ser querido con el cual has sido injusto e injusta o no has amado, que estás arrepentido de lo que has hecho. Pero si tú has ofendido a Dios, has sido malagradecido, injusto, también te puedes acercar a Él y pedirle perdón de todo tu corazón y entregar tu vida a Él y respetarlo, creer en Él. El Dios de los cielos es real y Él está aquí en medio de nosotros. Su bendito Espíritu está hablando a nuestras vidas. Bendita es su palabra. Pongámonos de pie, por favor, y terminemos esta reunión meditando este canto. Si quiere usted, con sus ojos cerrados, meditando la letra de este canto, o si lo quiere entonar, siéntase en libertad. Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios,
los siglos, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque tú eres un Dios justo, muy justo, Señor Jesús. Y tú vas a dar a cada uno conforme a las obras, Señor, conforme a sus obras. Ayúdanos a conocerte más, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. A ti nuestras vidas, Dios. A ti nuestra confianza. A ti nuestro corazón. A ti nuestro amor, Jesús. A ti todo nuestro ser. Amén, Jesús. La verdad, Dios es bueno y Dios le ha traído porque Él ha abierto su corazón con usted. Le ha mostrado que Él es un Dios justo, un Dios lleno de amor. Así iniciamos nuestra enseñanza, nuestras primeras palabras. Dios es amor. Pero no se le olvide que Dios es un Dios justo y que usted tiene que arreglar su vida con Él. Pero la verdad, hágalo lo más pronto. Amén. Que Dios les bendiga. Si alguien tiene alguna necesidad de consejería, pues estamos aquí para servirles. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.